Buenas noches, querida familia, amigos, hermanos. Bienvenidos a un jueves más de nuestras transmisiones de Romanos, completamente en vivo y en línea. Teníamos algunas semanas que no hemos tenido nuestro estudio. Algunos estaban preguntando si se había suspendido, si iba a continuar. Y bueno, ahorita que se vayan conectando les voy contando un poquito. Mientras tanto, aquellos que ya están en línea, vayan dejando algún separador si tienen su Biblia ahí en su mano, en Romanos capítulo 10, que es justamente donde nos quedamos hace algunas semanas ya. Y por supuesto que los que van manejando, pues bueno, no lo busquen en sus Biblias, ¿verdad? Únicamente los que están en casa. Si no la tienes allá a la mano, puedes ir a buscarla. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando. Y les voy contando que ya a partir de la próxima transmisión vamos a modificar algunas cosas. Entre ellas tendremos un mucho mejor audio. Ya tengo un micrófono, pues ahora sí que profesional, ¿verdad? Para que se pueda escuchar mejor la calidad. Y también vamos a estar transmitiendo ya con una cámara y con una aplicación que nos va a permitir lanzar un contador desde 5 minutos antes para que les llegue la notificación con una cuenta regresiva, con el tema que vamos a ver ese día, con los pasajes, para que así ustedes desde 5 minutos antes, ¿verdad?, ya reciban la notificación, vean la cuenta regresiva y se preparen ya en su casa, en su cama o en la sala, donde quiera que ustedes se juntan para este estudio, y que ya sepan cuál va a ser el tema y cuál va a ser el pasaje, ¿verdad? Y lo iba a iniciar desde esta semana, ya me lo explicaron y todo, pero bueno, ya saben que siempre con cosas nuevas surgen temas de última hora, pequeños detalles técnicos, pero ya primero Dios, el próximo jueves de Romanos será así. Les cuento también que estaremos ya, no sé si a partir de este miércoles que viene o dentro de 15, cada 2 semanas, mi hija y yo ya estrenando este nuevo programa que les habíamos adelantado, La Hora Padrísima. Ya lo queríamos hacer hace unas semanas, pero no me he querido animar hasta que ya tengamos este nuevo formato, ¿verdad? Ya mucho más profesional. Recordarán que hace algunas semanas, mes y fracción, no, ya bastantes meses, porque fue en octubre, tuvimos un programa especial, ella y yo, ¿verdad? Y fue realmente pues algo que nosotros improvisamos, pero bueno, ya estamos pues preparándonos para que tengamos esto de forma constante, y por supuesto que les voy a estar avisando yo desde antes. Y bueno, nos han preguntado por qué no hemos tenido nuestra transmisión, y fue como la ley de Murphy de los jueves. Así las últimas semanas, cada jueves sucedía algo, ¿verdad? Se juntaba entre un jueves que tuvimos ahí una mudanza, y otro jueves que me tocó estar enfermo, y otro jueves que tuvimos ahí un tema técnico, y otro jueves que creo que una invasión alienígena, en fin, muchas cosas ahí que se juntaron. Pero bueno, gracias a Dios hoy estamos de vuelta. De hecho, hoy, si me escuchan, estoy un poco afónico. Nuevamente, ya tenía muchos meses que no me agarraba esta racha, ¿verdad? Pero como que se me bajaron las defensas en las últimas semanas, y cambios de clima. Y bueno, ya saben que yo soy como cavernícola, ¿verdad? Me resisto a ir al médico, a medicarme, y me lo aviento de forma natural. Pero pues eso me hace tardar a veces un poquito más en salir. Y mañana tenemos la cena de matrimonios. Mañana, por cierto, le estaremos transmitiendo en vivo. No la cena, pero sí la conferencia. La cena estamos citando 7:30 a 7:45. No les voy a dar el programa, así que en mi mente voy a hacer unas cuentas para que ustedes no sepan. Luego 8:30, 9:15, por ahí de las 9, 9:15 aproximadamente. Esténse atentos porque a esa hora comienza en vivo la transmisión de la conferencia. Ya no hay boletos, desde hace un par de semanas se terminaron. Siempre anunciamos que era cupo limitado porque en este nuevo auditorio, pues bueno, no caben más de 38, 40 mesas. En esta ocasión probamos con 38, y ya si vemos que quedamos bien, quizá la próxima le subamos unas 2, 3 mesas más. Entonces, gracias a Dios, van muchos matrimonios mañana, 380 personas, hablamos de casi 200 parejas, muchas de ellas nuevas, para que los lleven en sus oraciones y que pueda ser un tiempo de bendición y de restauración. Y los que no se pudieron anotar o nos siguen de lejos, pues bueno, conéctense como matrimonio para seguir la transmisión del mensaje.
Y bueno, pues vamos a comenzar. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida, porque nos permite reanudar nuestros jueves de Romanos. Ponemos en tus manos esta enseñanza, pidiendo que tú nos guíes, Espíritu Santo de Dios, dándonos entendimiento y que todo tipo de barrera de distracción, de opresión, operando en el ambiente físico, emocional, espiritual, sea quitada del medio y que nada se interponga hoy entre tu palabra y nosotros, sino que seas únicamente tú hablando a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues bienvenidos los que se van conectando. Luego que termine la transmisión, pónganle play desde el principio ahí para algunos avisos importantes que compartía en lo que les llegaba la notificación. Romanos capítulo 10, vamos a ver hoy el tema interesantísimo titulado El engaño de la justicia propia. Ya no sé si lo actualicé porque estaba justamente tecleando y viendo cuál era si era el número 95 o 96. Y si no, ahorita que terminemos lo actualizo. Pero ese es el tema de esta noche, el engaño de la justicia propia. Y vamos a ver dos cosas bien interesantes, ¿verdad? En primer lugar, de forma muy breve, porque ya lo hemos visto anteriormente, cómo cuando nosotros tratamos de establecer nuestra propia justicia, terminamos paradójicamente actuando injustamente. Y en segundo lugar, cómo a diferencia de lo que creen algunas religiones, como el catolicismo, los testigos de Jehová, entre otros, pues la salvación en la Biblia no es por obras. Y los judíos durante mucho tiempo creyeron que podían salvarse por medio de obras. Y dice Pablo en Romanos 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio, ya lo hemos visto anteriormente, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Te recomiendo mucho los últimos mensajes donde hablamos del celo sin ciencia y la ciencia sin celo. Ambos extremos están mal. Se requiere llevar de la mano la ciencia y el celo. ¿Y por qué Pablo menciona esto? Aunque vimos varios ejemplos aplicados a la actualidad, el contexto o la situación de la que él está hablando, del pueblo judío, era versículo 3, que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dios, como lo hemos visto tantas veces en Romanos, les da una ley no pretendiendo que la cumplieran. Dios supo desde el principio que el ser humano no podía cumplir la ley. No son conjeturas nuestras, no es hacernos un autolavado de cerebro, es lo que claramente está revelado por todas partes en la palabra de Dios. Jesús aparece desde el Génesis y desde antes de la fundación del mundo. Bueno, pues Apocalipsis 13:8 señala que Jesús en el tiempo, digo entre comillas, de Dios, porque Él habita fuera de nuestro cronos, de nuestro tiempo, Jesús ya había sido inmolado, digamos que en la eternidad, más bien dicho, en la mente de Dios, antes de nuestro principio, Jesús ya había sido crucificado. Y esto nos revela que Dios ya sabía antes de la creación que Adán y Eva iban a pecar y que el ser humano no iba a ser capaz de cumplir la ley. ¿Para qué entonces nos da la ley? ¿Por qué no nos brincamos directo al que aparentemente es el plan C, como mucha gente lo ve? Plan A, que Adán y Eva no pequen. Plan B, que el ser humano cumpla la ley. Plan C, Jesús muere en la cruz del Calvario. Para Dios nunca existió plan A, B y C. Para Dios siempre ha existido un único plan, que es un plan totalmente cristocéntrico. Dios nos lleva a transicionar por todas estas etapas para que nos diéramos cuenta de que en el libre albedrío que Él nos dio, número 1, nosotros en algún momento íbamos a rebelarnos en contra de Él y que al intentar cumplir la ley, número 2, nos íbamos a dar cuenta que éramos incapaces. Dicho de otra forma, si Jesús hubiera muerto desde el día 1 de la fundación del mundo por nuestros pecados, y Dios le hubiera dicho al ser humano, entrégale tu vida a Cristo y reconócelo como tu Salvador, la gente hubiera dicho, ¿Salvador de qué? Pues de tus pecados. ¿Pero cuáles pecados si no he pecado? Yo nunca he actuado en contra de tu voluntad. Entonces, cuando Dios le permite al ser humano, desde el huerto del Edén, tener la libertad de elegir seguirle o no, el ser humano se rebela en contra de Dios, y cuando Dios le da la ley al ser humano, el ser humano se da cuenta que es incapaz de cumplir con la ley de Dios. Es decir, que en sus propias fuerzas no puede declararse justo delante de Dios, que somos culpables de haber quebrantado su ley
y que por lo tanto necesitamos un abogado. Por eso Gálatas dice que la ley es nuestro ayo, palabra utilizada para describir a las nanas que llevaban a los niños a la escuela, y la ley así es nuestro ayo a Cristo. Es decir, la ley nos lleva a Jesús, nos hace ver nuestra condición de pecado para darnos cuenta que necesitamos un Salvador. Yo te he puesto este ejemplo muchas veces. Si yo te doy una tarjeta y te digo, mira, te recomiendo a este abogado, tú dirías, ¿para qué le voy a marcar si no he cometido ningún crimen? Pero si tú cometiste un crimen, la ley te hace ver que eres culpable y que por ende necesitas llamar a alguien a que te defienda. Sin embargo, los judíos nunca lo entendieron, aun cuando desde el Antiguo Testamento, que estaban bajo la ley, en la que ellos aspiraban, entendían, creían que tenían que cumplirla para ser justos, hubo gente como Jeremías que dijo, nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos del Cruz Azul, o sea, como trapos de inmundicia, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. No se enojen, hermanos cementeros, nada más es el bullying santo para que no se me queden dormidos los que vienen manejando. Tenemos al profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6, que dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, hubo gente que se dio cuenta que a pesar de que ellos pensaban que podían cumplir la ley, realmente no iba a depender de su justicia, sino de esta fe en Dios. Abraham creyó, y dice la Escritura, lo hemos visto anteriormente, y le fue contado por justicia. Pero muchos no se dieron cuenta de esto, y de qué manera cumplen lo que Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 3, ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. Fíjate, lo que originalmente era la justicia de Dios, la ley, cuando Cristo muere, le pone fin. Y aquí viene esto bien importante para todos aquellos cristianos judaizantes que nos han enseñado que la ley sigue vigente, que la tenemos que cumplir, y que andan aquí con sus caireles, con sus trencitas. Discúlpenme por el ruido. Están aquí las perras locas y tocaron el timbre. Y bueno, son de las cosas que tenemos que lidiar cuando estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Les he dicho, lo más fácil sería pregrabar en la mañana. Voy a tener que liberar estas bestias. No falta quien se enoja por decir bestias, pero así les digo yo de cariño, antes de que se pongan ahí mala copa, ¿verdad? El pastor le dijo bestias a sus perros. No lo digo en el sentido bíblico de la bestia, sino que así les digo yo de cariño. Y bueno, Romanos capítulo 10, versículo 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. Denme un segundo, por favor, porque si no esto no va a terminar. Listo. Bueno, ya para la próxima veremos qué hacemos. Es que yo generalmente nunca transmito aquí abajo, siempre estoy ahí arriba. En mi cuarto tenemos la oficina, pero como les digo, tuvimos ahí, pues como una mudanza. No nos cambiamos de casa, pero hicimos una bola de menjurjes, de cambios, y trajimos unas cosas que teníamos en las oficinas y viceversa. Entonces, hoy allá arriba parece que cayó la bomba atómica, ¿verdad? Que se manifestaba hoy el Gadareno. Y entonces me tocó transmitir aquí abajo, donde están estos lindos animalitos, creación del Señor, fastidiando para que los hermanos no se espanten, porque ya algunos hasta se desconectaron de la transmisión, ¿verdad? El pastor, mira cómo le dijo a sus perritos, aleluya. Y entre broma y broma alguna vez alguien dice ahí que escucha más al perro. Entre broma y broma alguna vez alguien sí se enojó, por eso hice la aclaración de que así les digo de cariño. Y bueno, fíjense qué interesante lo que les estaba diciendo antes de que fuéramos abruptamente interrumpidos por la linda creación de Dios, que dicho sea de paso, no deberían de estar dentro de la casa. Otra vez me van a linchar, ¿verdad? Yo creo que ellos se divierten más en el jardín corriendo, etcétera, pero hay una terraza donde les damos acceso y hacen este tipo de gracias. Entonces, procurando establecer la justicia de Dios, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, fíjense, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4, chéquense esto, qué fuerte, qué tajante, qué contundente.
porque el fin de la ley es Cristo, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, queridos hermanos judaizantes, con todo cariño y respeto les digo, ¿de dónde sacan que seguimos bajo la ley, que tenemos que cumplir la ley, que la ley va a traer bendición? Y están insistiendo en que hay que guardar el sábado y cosas por el estilo, y traen, como les decía, aquí sus caireles y su kipá, ¿verdad? Y te encuentras al hermano Ramón Hernández Juárez, que es más mexicano que el nopal, pero ya no es Juan Ramón, ahora es Ben Rabí Moshe Mahashe Zacarías, ¿no? Y ya casi se creen judíos. Y la Biblia que ellos tienen en sus casas, el Nuevo Testamento que los llevó a Cristo, claramente dice, Romanos 10, nunca lo olvides, versículo 4, con un solo versículo haces pedazos, no al judaísmo, a los judaizantes que nos quieren judaizar. El fin de la ley es Cristo. Repítelo ahí en tu casa en voz alta. El fin de la ley es Cristo. Entonces hubo un tiempo en el que la justicia de Dios era a través de la ley, no para que el ser humano, de acuerdo a la perspectiva de Dios, la cumpliera porque Él sabía que seríamos incapaces, sino para hacernos ver cuánto necesitábamos de Él, cuánto necesitábamos de Jesús. Y cuando Jesús viene y cumple con toda la ley de Dios, porque Él sí cumplió con el Antiguo Testamento y paga por nosotros en la cruz del Calvario, ya queda no anulada en el sentido que no sirve para nada, porque el espíritu de la ley tiene cosas interesantes que enseñarnos. Ejemplo, el Shabbat, no es que lo guardamos el sábado, pero sí es que nos enseña que necesitamos un día de reposo para nosotros. Levítico 11, que habla de las leyes alimenticias, no es que vas a pecar si comes mariscos y si comes cerdo, ¿verdad? Pero sí nos muestra que hay ciertos alimentos que no nos convienen y que tenemos que tener cuidado con su cantidad y con la higiene con la que nosotros los preparamos. Entonces, hay cosas dentro del espíritu de la ley que nosotros tenemos que seguir poniendo atención. Inclusive hay cosas de la ley que nacieron antes de que se estableciera la ley de forma oficial. O sea, cuando Adán tiene a Caín y Abel y Caín asesina a su hermano Abel, no existía la ley. Sin embargo, fue catalogado como pecado el hecho de que Caín asesinara a su hermano. Hay muchas cosas que evidentemente por simple cuestión de sentido común el ser humano entendía antes del establecimiento de la ley. Entonces, no me malentiendan, no estoy diciendo la ley no sirve para nada, es del diablo. No, era la justicia de Dios. O sea, perfecto, tú querías ser justo por tus obras, cumple la ley, pero ya te das cuenta que no la puedes cumplir, entonces ahora depende de Cristo. Pero cuando alguien insiste, como los judaizantes o en este caso los judíos, en querer cumplir la ley, ¿qué es lo que está haciendo? Dado a que ya tuvo su fin en Cristo y que ahora la justicia de Dios es a través de ser justificado en Cristo, que cumplió con la justicia. Cuando yo insisto en querer ser justo por el cumplimiento de la ley, final del versículo 3, qué fuertes palabras, estoy dejando de sujetarme a la justicia de Dios. Entonces, paradójicamente, ¿verdad? Me estoy volviendo injusto al querer ser justo. Y esto nos vuela la cabeza, pero es justamente lo que Pablo está diciendo. Porque, ojo, esta justicia que querían establecer no era una nueva ley, no era una ley inventada. Era insistir, aferrarse en quererse mantener dentro de la ley del Antiguo Testamento. Y esto no es aplaudido, esto es señalado como ignorar la justicia de Dios. Esto es señalado como no sujetarse a la justicia de Dios. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo ni soy judaizante, ni judío, soy más mexicano que el nopal, no ando con estas trencitas acá ridículas, creyéndome judío, con todo respeto lo digo, mis hermanos. O sea, la parte de la teología la platicamos, la debatimos y todo, pero ya que hasta te andes ahí con tus caireles y las púas que salen de ahí, ¿verdad? A veces creo que hasta tiene un trasfondo mayor que simplemente el entendimiento doctrinal, que vaya por cuestiones de malinchismo, pues de no amar a su país, de tener complejos y ya muchos otros temas que no tienen que ver con el día de hoy.
Pero fíjense qué increíble es esto, porque a lo mejor tú dices, bueno, yo no lo hago de esta forma, pero si has buscado, y no voy a meterme mucho en esto porque ya lo vimos, de una u otra forma creer que puedes ser declarado justo mediante tu propia justicia. Y semanas atrás, en los últimos mensajes, vimos ejemplos de, valga redundancia, por ejemplo, cristianos que se enojan con Dios porque hicieron lo que Dios les mandó y no les bendijo. Es una forma en la que tú estás confirmando que eres un legalista de closet, porque creíste que tus obras te iban a ser merecedor de algo, cuando realmente no merecíamos nada y todo lo que tenemos es por gracia. Cuando tú creías que Dios tenía que salvar a tu papá que estaba enfermo o lo que sea, y cristianos se enojaron con Dios en la pandemia, y de una u otra forma esto confirma pues que no han entendido este principio, ¿verdad? Y siguen creyendo que el cumplimiento de su propia ley los va a hacer merecedores de algo. En las iglesias a veces inventamos nuestra propia ley. Para muchos el cristianismo es una lista de reglas. Y yo no estoy diciendo que no tiene que haber reglas, pero sí estoy afirmando contundentemente que no podemos limitar algo tan precioso como lo es una relación personal con Dios, que ese es el cristianismo, a una lista de A, B y C del 1 al 10 de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y para que mucha gente sea digna de entrar a las iglesias, primero tiene que cumplir con esa lista. Entonces ya no es Dios quien está cambiando al hombre, es el hombre quien está haciéndole creer al hombre que cambió. Porque mucha gente realmente no cambia, simplemente finge que cambió, o algunos cambiaron temporalmente, pero nunca hubo una regeneración y una transformación. ¿Por qué? Porque el verdadero amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio, Gálatas 5:22, son en singular el fruto del Espíritu Santo. Estas 9 características o cualidades del carácter son la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si yo no vengo a Cristo arrepentido, le entrego mi vida, recibo su Espíritu Santo y mantengo esa llama ardiendo a través de mi comunión con Él, no voy a ser una persona amorosa, voy a ser una persona que finja ser amorosa. No voy a tener gozo, voy a ser el tipo de cristiano amargado que le preguntan cómo estás y con una sonrisa más falsa que un billete de 25 pesos, más falso que un discurso político, dice, bendecido, cuando por dentro está totalmente destrozado. No voy a tener dominio propio, simplemente voy a encubrir los pecados que la gente no sabe que estoy luchando. Porque si no es la obra producida por el Espíritu Santo de forma orgánica, como un fruto, porque es la analogía que se utiliza ahí, ¿verdad? Y de esto podríamos hablar muchísimo, es de mis temas favoritos y parte de esto lo acabo de predicar. El domingo pasado estuve en Hidalgo, pero el antepasado que me tocó en Toluca fue el mensaje que di, la guerra contra la carne, y fue parte de lo que hablamos, ¿verdad? Entonces comienzo yo a fingir por no entender que es la obra del Espíritu Santo, te decía, orgánica, a través de mi relación con Dios, después de haberle entregado mi vida y reconocer cuánto le necesito. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que aparentemente muchos dicen, y si no tiene que ver con el tema, tiene que ver todo y no te has dado cuenta. Y quizá de ahí viene mucha de la frustración en tu vida de querer hacer las cosas bien y no puedes, porque has creído que se trata a través del cumplimiento de tu propia justicia. Porque llegaste a la iglesia, te dijeron lo que tenías que hacer, lo que no tenías que hacer, pero nunca aprendiste a tener una relación con Dios. Entonces a la gente le enseñan a no pecar, pero no le enseñan a no orar. Le enseñan a no hacer lo malo, pero no le enseñan a leer la Biblia. Le enseñan que hay que ser buenas personas, pero no le enseñan a relacionarse con Dios. Y el problema es que si yo no me relaciono con Dios, no voy a poder no pecar, no voy a poder hacer lo bueno, no voy a poder ser una buena persona. Porque es Él, Filipenses 2:13, el que produce en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Jesús quien dijo, si permanecen pegados a mí, como la vid está pegada al pámpano, van a llevar fruto, mucho fruto y más fruto, pero separados de mí, nada podemos hacer. Entonces no es el tema principal, pero sí es el primer punto, que entendamos que si no nos queda claro que somos incapaces de cumplir con la justicia de Dios, hablando de la ley del Antiguo Testamento, que somos incapaces en nuestras fuerzas de cumplir con esta lista del A, B y C o del 1 al 10 que nos dieron en nuestra congregación. Y no estoy incitando al libertinaje, al contrario. La gracia nos lleva a la santidad, no al libertinaje. Aguánteme tantito que para allá voy. Nada más no se me enchamuquen ni se me vayan antes de tiempo tropezados sin terminarme de escuchar. Si yo creo que lo voy a lograr en mis propias fuerzas, si yo creo que se trata de mí, de lo que yo hago, y no entiendo que es la gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios,
la influencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida y su palabra, voy a terminar totalmente engañado. Como esta gente que se creía buena y que Jesús les dice a los fariseos, brothers, no se han dado cuenta que son como sepulcros blanqueados. Se muestran hermosos a los hombres por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de inmundicia y de injusticia. Y a veces nos pasa esto. Intentamos nosotros ser justos mediante nuestra propia justicia sin depender de Dios. Y lo que terminamos haciendo es o nos frustramos porque no podemos y nos apartamos del Señor, o nos terminamos volviendo una bola de hipócritas cuya vida no ha sido transformada. Y lo único que cambia desde que viene a Cristo mucha gente es que finge que tiene otra vida, pero sigue siendo la misma. Como los partidos políticos. La misma basura, con otro nombre, con otro logo y una nueva presentación y otro candidato. Pero pueden pasar sexenios y sexenios y sexenios y la realidad es que es más de lo mismo. Y hablo, no saquen aquí ahorita las banderas, del PRI, del PAN, del PRD, de Morena. Hablo a nivel global, nivel general. Algunos pueden ser menos peores y otros no tanto, pero el problema, siempre le he dicho, no es el color del partido, es que no tenga temor de Dios. Si un candidato no tiene a Cristo en su corazón, aunque sea honesto, el poder, lo más probable es que lo vaya a corromper. Que unos son más cínicos que otros, sí, que otros son más rateros que otros, sí, pero eso no justifica que los otros lo sean menos o que los otros lo sean más. Entonces, volviendo al punto principal, simple y sencillamente nos ocultamos tras una apariencia, como este hermano, bendecido, fortalecido, amén, gloria a Dios, pero nuestra vida no ha sido transformada, porque lo estamos intentando en nuestras fuerzas, y esto eran los fariseos. Se dedicaban a estudiar la ley, intentar cumplir con la ley, vivir la ley, pero sin depender de Dios. Y por eso repito, insisto lo que hace rato dije, desde el Antiguo Testamento, cuando pensaban que podían cumplir la ley, hubo iluminados por el Espíritu Santo de Dios, como Oseas, que les quedó claro que ni siquiera ahí aplicaba, que dijeron, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios, una relación es más importante que todos los holocaustos. ¿De qué sirve que cumplan con todo esto si no conocen a Dios, si no hay misericordia? Si todo es parte de una bola de apariencias y de obras, pero no hay gratitud con Dios, no hay amor a Dios, no hay pasión por Dios, no hay una relación con Dios. Y este es el primer peligro del engaño de la justicia propia, que es, para aquellos que van conectándose, nuestro tema de esta noche. El problema, que nos quede claro, de esta gente no es que quisieron vivir una vida justa o establecer su justicia. El problema es que buscaron una justicia propia, una justicia sin Dios. En este caso, una justicia sin Cristo. Y cuando yo intento ser justo sin Dios, voy a creer esta gran mentira, que yo puedo ser bueno en mis propias fuerzas, cuando la realidad es que todos, Romanos 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La realidad es, duro golpe al ego del ser humano, que no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10, más que el pastor y el papa. ¿Eso dice la Biblia? No. Hasta se me salió, no es un gallo, les dije al principio que estoy un poco afónico. No enfermo, pero sí tengo la garganta muy irritada. Y bueno, espero ya para mañana estar bien para la cena de matrimonios. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos, dicen los siguientes versículos de Romanos 3:10 en adelante, se desviaron, se corrompieron, se hicieron inútiles. De aquí se inspiró Paquita, la del barrio, para sus canciones. Shakira también, ¿verdad? Y lo que sucede cuando no entendemos esto, pues es que terminamos siendo religiosos, legalistas o hipócritas, porque nuestras vidas tienen que ser transformadas, sí. Tenemos que llegar a ser personas justas, sí, pero no a través de establecer nuestra propia justicia, sino de aceptar la justicia de Dios. ¿Cómo funciona esto? No es de que, como Él ya pagó por mí, pues yo no hago nada, porque ese es el otro extremo que tantas veces hemos visto en esta serie, el libertinaje que está tan de moda en las iglesias, ¿verdad? Y ayer escuchaba una entrevista de Marco Antonio Regil a un motivador que dice que cree en Jesús, ya solamente Dios sabe lo que hay en el corazón de cada quien.
que da pues por ahí mensajes y es muy viral, y mucha gente lo idolatra y lo alaba y mucha gente lo ataca, ¿verdad? Creo que si lo viéramos no como un pastor predicando, sino como lo que es un motivador, se aclararía mucho de la polémica, ¿verdad? Ni tendría que ser satanizado tanto como lo satanizan, ni tampoco pues tendría que ser endiosado como algunos lo endiosan. Si lo vemos simplemente como un influencer dando palabras de ánimo, pues todo cambia, ¿verdad? Pero pues el tema es que muchos piensan que pueden aprender de la Biblia con él. Y él está hablando de repente ahí de su fe y de Jesús y todo, y pues presentando un cristianismo muy light, ¿no? Y pues entrevistando a Marco Antonio Regil, que pues muchos sabemos que pues tiene ahí algunos temas, y, y no estoy hablando de que pues, vas a ir a una entrevista para mandarlo al infierno, pero pues tienes que tener un poco más de valor para hablar la verdad, ¿no? Y decir lo que crees y presentar a un Jesús que ama al hombre, pero que claramente dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. A un Jesús que estableció que diferentes tipos de personas, los borrachos, los ladrones, los que se echan con varones, etcétera, etcétera, no heredarían el reino de los cielos. Pero no, el otro brother hablaba pues de un Jesús que es puro amor y pura gracia y pura paz, casi casi ahí medio drogado, un Jesús hippie, y lo hemos visto esto anteriormente, ¿no? Entonces mucha gente le presentan este Jesús, está muy de moda y pues como Él te ama y te acepta, pues tú sigue pecando, ¿no? Síguele ahí con tu homosexualismo, brother, y síguele con tus drogas y síguele con tus tranzas y pues no pasa nada porque Dios te ama. Y no estoy hablando tampoco de este extremo. O sea, tan es incorrecto querer cumplir con tu propia justicia como es incorrecto no aceptar la verdadera justicia de Dios por medio de Cristo, que a qué nos lleva a agradecerle por su sacrificio, a quebrantarnos tanto en gratitud de ese sacrificio, que entonces en respuesta le entregamos nuestras vidas en gratitud, valga la redundancia, y en santidad. Y buscamos vivir una vida justa, ya no para ser justos delante de Dios, sino porque estamos agradecidos por la justicia que Él nos ha regalado. Por eso Romanos 2:4 dice que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Cuando nosotros entendemos cuán bueno y paciente y misericordioso ha sido Dios, tendríamos que ser los más duros de corazón del planeta Tierra para creer estas verdades y seguir rechazando a Dios. Cuando una persona en verdad entiende este amor tan grande que nunca antes ha conocido el ser humano, y cuando una persona lo acepta, lo cree y lo recibe, no va a ser llevado a decir, ay, pues voy a abusar del amor de Dios, sino que al contrario, se siente tan mal de haberlo ofendido y tan agradecido de haber sido tan amado, que lo último que va a querer hacer alguien que ha aceptado el amor de Jesús es fallarle o no corresponderle a ese amor. De tal forma es que paradójicamente la justicia propia te termina llevando a la hipocresía, porque tienes la intención de cumplirla, pero no las fuerzas, porque sin Dios no puedes, mientras que de esta forma se cumple que la gracia te lleva a la santidad. ¿Por qué? Porque te lleva a depender de Dios, a rendirte a Dios, a buscar a Dios, y es entonces que el fruto del Espíritu, del cual ya hablamos de Gálatas 5:22, se empieza a cumplir en nuestras vidas. Entonces, primer peligro del engaño de la justicia propia es creer que puedes tener una vida justa sin Dios y te va a terminar llevando a ser el más grande de los hipócritas, con una vida injusta, simplemente que finge que está siendo justa. ¿Cuál es el segundo peligro o el segundo problema con la justicia propia? Y este es peor todavía, que no tiene el poder para salvar. Que el día que tú te mueras y no entendiste esto, a diferencia de este brother que no tuvo el valor de decirlo, te voy a decir lo que va a pasar con una persona que vivió una vida hippie llena de amor, pero que nunca entregó su vida a Cristo. Es lo que dice la Biblia y te lo voy a leer textualmente para que no digan, ay, qué falto de amor, Jesse, no. Yo, ¿qué quieres que haga? Si no te gusta, peleate con Jesús, reclámale al Espíritu Santo que inspiró estas palabras para todos nosotros. Y algún día lo vimos, pero vuelve a leer. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. Esto es para todos. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el rescate, la paga del precio, para hacerme libre del pecado, lo que significa la palabra redención, algún día lo vimos, que es en Cristo Jesús. Traducción al español del versículo 23 y 24 de Romanos capítulo 3, en palabras sencillas, todos por causa del pecado estamos, estoy hablando esto antes de encontrarnos con Cristo, destituidos de la gloria de Dios. Es la forma bonita de decir camino al infierno, del cual la Biblia habla claramente en otros pasajes, y solamente será declarado justo de forma gratuita aquel que halló rescate en Cristo Jesús. Si una persona vive rechazando la justicia de Dios a través de Cristo Jesús, como dice en el capítulo 10 que estamos leyendo, primeros 4 versículos, si esa persona no acepta la justicia de Dios, que es por medio de Cristo Jesús, y busca establecer la suya propia, esa persona no se va a salvar. Por más buena que crea que sea, que ante los ojos de los demás sea, de una u otra forma, la Biblia establece esta verdad. Todos hemos pecado. Y al romper las leyes de un Dios justo, no podemos habitar en su presencia a menos que cumplamos entre comillas, con su justicia, que es lo más fácil del mundo, es aceptar su propia justicia, en vez de seguir de terco, queriendo establecer la tuya. Cuando quieres establecer la tuya, no te estás sujetando, regreso a Romanos 10:3, a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, versículo 4, para justicia a todo aquel que cree. Cuando tú crees, eres declarado justo delante de Dios. Hay mucha gente que piensa que la salvación es por obras. Y hay, por ejemplo, personas como los testigos de Jehová que andan tocando casa por casa, predicando de la palabra. Esto es admirable. Ojalá que todos los miembros de las congregaciones cristianas tuvieran el mismo valor y dedicaran el mismo tiempo y esfuerzo para ir a tocar casa por casa. Antes de criticarlos, que se analicen a sí mismos, porque así como ellos pecan al predicar incorrectamente, tú pecas por cobarde y tú pecas por no atreverte a ocupar parte de tu tiempo para compartirle ni al perro, ¿verdad?, de la palabra de Dios. El perico que tienes en la jaula de tu cocina dice pura peladez. Yo siempre les he dicho, hermanos que tengan pericos, voy a ir a su casa a entrevistar a los pericos. Me dan ganas como pastor de regalarle un perico a cada familia de la iglesia y entrevistar a su perico cada mes para ver qué es lo que se aprendió ese mes, a ver qué es lo que más repitieron en su casa. Nos llevaríamos muchas sorpresas, sería una buena idea, ¿verdad? Algún día que haya más presupuesto, creo que va a ser parte de los proyectos de la visión de Año Nuevo. Regalar pericos, primeramente a los líderes, luego a los servidores y después a la congregación. Entonces, el problema de los testigos de Jehová no es que anden predicando casa por casa, es que lo que predican está mal y es principalmente que lo hacen porque piensan que a través de eso ellos van a obtener la salvación. Ellos creen que la salvación es por obras. En el catolicismo sucede algo similar. Cumplen con una lista de sacramentos y piensan que si no cumplen con esos sacramentos, pues no van a heredar la vida eterna. Entonces, prácticamente todas las religiones tienen esto en común, que creen que es a través del mérito personal, que es a través de aquello que conocemos como buenas obras, que se van a salvar. Y alguien puede escuchar y decir, bueno, ¿y qué tiene de malo? Qué bueno que la gente haga buenas obras, el mundo necesita tanto de buenas obras. Estoy totalmente de acuerdo. El problema no es que hagan buenas obras. Y vuelvo otra vez a la retroalimentación para nosotros. Tanta falta hace el pueblo cristiano a veces hacer buenas obras, porque se van, como ya lo vimos, al otro extremo. Como Dios ya murió por mí, no hago nada, soy apático y pagano y pecador, y tampoco es correcto. Todos tendríamos que hacer de alguna forma buenas obras. El problema no son las obras, el problema es que piensan que van a ser salvos por sus obras. Y ese es un pecado gravísimo, porque eso es escupirle al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Aquello que suena a primera instancia noble, termina, cuando ves el fondo, siendo lo más arrogante.
que puede existir. La persona lo que le está diciendo es: Jesús, no necesito tu sacrificio, yo puedo salvarme. Es menospreciar por completo la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Apenas compartía el domingo el devocional de la Cena del Señor y por ahí hay un influencer cristiano en YouTube que se volvió al catolicismo y que apenas enseñaba, ¿verdad?, torciendo la palabra y engañando a mucha gente. Y qué lástima que antes de regresar al catolicismo se hizo de tantos seguidores cristianos, y que los que no están preparados, qué fácil se los va a chamaquear. Pues que la Santa Cena, la Cena del Señor, para nosotros, la misa del catolicismo, cuando ingerimos el pan y la copa de vino o ese juguito de uva, pues que literalmente se convierte en la sangre de Cristo y en el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús dijo: tomar, comer, esto es el nuevo pacto en mi sangre. No dice Pablo en 1 Corintios 11, esto es mi sangre, es el nuevo pacto en mi sangre. Oye, pero cuando se los dio les dijo: tomen, comen mi sangre. Bueno, claramente la Biblia nos enseña que cuando Jesús les dijo esto, muchos de sus discípulos le abandonaron pensando que estaba hablando de agarrar las mordidas a él, y no entendieron lo que después les dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Lo que él estaba hablando no era que lo agarraran a mordidas a él, sino que se alimentaran de su palabra, y estaba hablando de su cuerpo y su sangre que tenía que ser ingerido por nosotros de forma simbólica al aceptar en nuestras vidas el sacrificio. Por eso que claramente da la instrucción: haced esto en memoria de mí. Y en la carta a los Hebreos prácticamente es este el tema, que el sacrificio de Jesús fue tan perfecto que ya no queda necesidad de otro sacrificio. Y aquí es a lo que voy, que tiene que ver con el tema de hoy. Si nosotros creyéramos que el pan y la sangre de Jesús se convierten literalmente en cada misa mediante lo que se le conoce como la transubstanciación en su cuerpo literal y en su sangre literal, lo estaríamos, al masticarlo, crucificando cada domingo. Y las iglesias que tienen misa permanente todos los días, o que tienen, no recuerdo el nombre, ¿verdad?, pero que exhiben supuestamente las 24 horas del día el cuerpo y la sangre de Cristo, pues tendrían a Jesús todo el tiempo siendo crucificado. Y esto es una aberración a su persona, porque la Biblia lo muestra hoy sentado, reinando con gloria a la diestra del Padre, a la espera de su segunda venida, para venir a reinar por los siglos de los siglos. Y cuando nosotros creemos que literalmente ese pan y esa copa se convierten en su cuerpo y en su sangre, lo que le estamos diciendo es: tu sacrificio no sirvió, yo te tengo que seguir sacrificando. Jesús tiene que seguir siendo inmolado, cuando claramente Hebreos dice que fue una vez y para siempre un sacrificio tan perfecto que ya no hay necesidad de otro más. Seguir predicando el sacrificio de Jesús es predicar que no fue un sacrificio perfecto. Y de hecho, en la historia judía sabemos, y lo he predicado anteriormente, que ellos tenían ciertas señales de parte de Dios que les confirmaban que un sacrificio había sido aceptado. Cada año, cuando ofrecían a este cordero inmolado para expiación de los pecados del pueblo, y curiosamente, desde el día de la muerte de Jesús en adelante, las pocas veces que pudieron ofrecer sacrificio, porque sabemos que luego vino en el 70 la diáspora judía, etcétera, pero nunca se volvieron a dar esas señales de parte de Dios hacia el pueblo judío, según los historiadores judíos. O sea que algo pasó desde el sacrificio de Jesús, que Dios ya no aceptó más sacrificios, según la Biblia y según la misma historia de los judíos escépticos en la persona de Jesús como el Mesías. Y esto es interesantísimo. ¿Qué nos enseña esto? Que tanto la Biblia como la historia confirman que para Dios ya no hay necesidad de más sacrificios. Cuando nosotros lo estamos queriendo sacrificar cada domingo, le estamos diciendo: tu sacrificio no fue perfecto. Y hasta donde yo recuerdo, queridos hermanos, lo último que Jesús dijo en la cruz del Calvario fueron dos palabras: consumado es. Se terminó. Lo que se tenía que hacer se hizo, y no hay necesidad de más sacrificio. Qué tristeza que personas como este influencer, que solo Dios sabe lo que hay en su corazón. Algunos han dicho que nunca fue cristiano realmente, que siempre fue católico infiltrado. Bueno, sabrá Dios. Una realidad es que Jesús dijo: mas el que persevera hasta el fin será salvo. Quizá sí nació de nuevo y está un poco confundido, no lo sabemos. Como te decía, no sé cómo llamarle, porque solo Dios conoce su corazón. Entonces yo no puedo hablar de su persona, pero sí de lo que enseña su persona.
ahí sí tenemos toda la autoridad moral, ¿verdad? No podemos nosotros a veces, por lo que una persona hizo, sacar conclusiones contundentes de su destino. Y aquí esto creo que resuelve un tema muy polémico dentro del pueblo de Dios, que es si tenemos o no que juzgar. No, mira, aquí sí juzgaban y aquí no, y que no juzguéis para que no seáis juzgados, pero que el espiritual juzga todas las cosas. Y lo que algún día concluimos después de estudiar la Biblia es que nosotros no podemos juzgar a la persona en el sentido de dar un veredicto de su destino. Yo no puedo decir, ese cuate no es nacido de nuevo, ese cuate no es cristiano, ese cuate va al infierno, porque si hubiéramos visto a Elías cuando le dijo a Dios, quítame la vida, a David cuando estaba con Aquis, rey de Gat, tierra de los filisteos, a Pedro negando a Jesús, hubiéramos dicho apóstatas, hipócritas, mira nada más, doble cara, y todos eran grandes hombres de Dios pasando por tiempos difíciles. Aún el hijo pródigo, si hubiera sido juzgado por alguien más, se hubiera equivocado porque estaba lejos, pero seguía siendo hijo, y la evidencia es que volvió a casa. Entonces, hay personas que están lejos, que están apartadas, pero que si nacieron de nuevo volverán a casa. Y de aquí a ese entonces mejor oremos por ellos. Lo que sí podemos en el camino, pues es por supuesto, ¿verdad?, defender lo que creemos, refiriéndonos no a la persona, pero sí a los dichos y a los hechos de la persona. Juzgando en este caso, no su persona, sino las obras o las enseñanzas. De ahí que cuando la Biblia habla de juzgar, dice el espiritual juzga todas las cosas, no las personas. Eso sí no lo podemos hacer, pero sí las cosas que hace o las cosas que dice. De eso sí nosotros, ¿verdad?, pues por guardar el corazón de los demás, de caer en engaños, en mentiras, en tropiezos, sí tenemos que hablar. Y regresando al tema principal, pues cuando nosotros creemos, ¿verdad?, que Jesús sigue siendo crucificado cada semana, estoy pisoteando su sangre, le estoy escupiendo a su sacrificio. Y como te decía, es el problema de los sistemas religiosos, de las sectas, de las filosofías que piensan que a través de las buenas obras se van a salvar. Mucha gente que no practica una religión, pero que dice, no, yo soy una buena persona. Y pues yo no mato a nadie, yo no robo a nadie. Lo que están diciendo es, lo que yo hago vale más que el sacrificio de Jesús. No necesito el sacrificio de Jesús porque no soy tan malo. Y suena bonito, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que cuando una persona, a través de ser judaizante, de cumplir con la ley, dentro del cuerpo de Cristo cumplir su propia lista de reglas, o ir a tocar casa por casa, o cumplir con una serie de sacramentos, piensa que se va a salvar, cualquier sistema de obras que piense que lo va a hacer justo delante de Dios, vuelvo a leer textualmente lo que según el Espíritu Santo está haciendo esa persona en realidad. Este fue el pasaje base de toda esta enseñanza, que los que se conectaron tarde, vale mucho la pena que luego lo escuchen desde el principio para que todo lo tengan en contexto. Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, por toda la gente, como algún día lo vimos, que está lejos de Dios, sigamos orando para que sean salvos, ¿verdad? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Mucha de la gente de la que hemos hablado, pues en estos ejemplos, quizá tienen celo de Dios. Este brother que se apartó del cristianismo probablemente piense que está haciendo lo correcto y tiene celo de Dios, no lo sabemos. Pero dice Pablo, no es conforme a ciencia, no es conforme a la revelación del conocimiento de la palabra de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Entonces, cuando tú piensas que a través de tus obras vas a ser buena persona y te vas a ganar al cielo, estás haciendo estas dos cosas que menciona Pablo en Romanos capítulo 10, en el versículo 3, al principio y al final. Estás ignorando la justicia de Dios, estás diciendo, no me interesa tu sistema judicial, no me interesa tu nueva, entre comillas, ley, la ley que enseña que cumplimos con la ley sin cumplir la ley, reconociendo que alguien ya cumplió la ley y que ese alguien es la ley, que es Jesús. Y número 2, no me estoy sujetando a la justicia de Dios.
Y si yo no estoy sujetando ni respetando la justicia de Dios, ¿qué soy delante de Dios? Una persona injusta, sigo en mis delitos y pecados, condenado a muerte eterna, sin la vida eterna. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Reconocer que mis propias fuerzas yo no puedo salvarme y entregarle mi vida a Cristo. Y no se trata de ahí, termino con esto, de vivir como hijo del anticristo, apático, con una doble vida, sino al contrario, que si en verdad lo crees y le dices, Dios, tú me salvaste y yo no lo podía hacer, eso tiene que quebrantar tanto tu corazón que tu vida no puede seguir siendo la misma. Yo no entiendo a la gente que se queja de tantas cosas, que deberían de verlas como un privilegio. Gente que lo ve como un pesar, como una carga, el servir a Dios, orar, leer la Biblia, predicar la palabra, sembrar en el reino de los cielos para que su palabra sea predicada, cuando realmente si nosotros creemos en lo que Jesús hizo, todo eso debería de ser un privilegio y una bendición. Por eso que muchas de estas cosas existen, como tú lo sabes, antes de la ley. Porque cuando tú crees en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, no necesitas una ley que te lo diga. Es por eso que la gracia supera en obras y en nivel de santidad a la ley y al poder tan insuficiente que no tiene la ley, lo encontramos en la gracia de Dios. La siguiente semana vamos a hablar acerca de algunos pasajes que aparentemente enseñan que la salvación podría ganarse por obras. Va a estar interesante, no te lo pierdas. Estamos transmitiendo, ya hasta me perdí porque se las iba a cambiar al miércoles y luego siempre no, todos los jueves a las 8 de la noche, hora del centro de México. Y dentro de 15 días, a partir de los miércoles, del miércoles que es 22, estaremos igual a las 7, 8 de la noche, les confirmaré, ¿verdad? Mi hija y un servidor con este devocional de unos 20, 30 minutos para toda la familia, titulado La Hora Padrísima, únicamente cada 15 días, para que estén atentos. Vamos a quedarnos con esto, ahí en tu lugar, donde quiera que estés, excepto si vienes manejando, vamos a orar. Antes de orar solamente les recuerdo que mañana tenemos nuestra cena de matrimonios en Villanueva para el Mundo Toluca. Les dije al principio que ya desde hace un par de semanas no hay boletos, pero transmitiremos la conferencia en vivo por ahí de las 9:15 de la noche, por si la quieren seguir. Y el domingo estaré predicando aquí en casa, en BNPM Toluca, en el primer servicio, a las 8:40 de la mañana, empieza la reunión, a las 9 de la mañana el mensaje, y a las 11 de la mañana el segundo servicio, 11:20 de la mañana el mensaje. En el tercer servicio, a la 1:20 de la tarde, el pastor Yoshi. Y qué otro aviso es todo. Y les quiero ir invitando, aunque todavía faltan 2 semanas, aquellos que no viven cerca, que no hagan compromisos porque va a estar bueno. Nuestro es el primero del año, pero es el segundo ya si contamos los anteriores, Congreso de Apologética. Alguna vez fue el de Evidencias de la Vida, Muerte y Resurrección de Jesús. Ahora tendremos el congreso titulado Evidencias de la Existencia de Dios, basado en Romanos 1, que dice que lo que de Dios se conoce, pues lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se los manifestó, que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de la creación, de modo que no tienen excusa. Entonces veremos muchas de las evidencias científicas de la existencia de Dios a partir del conocimiento de su creación. Estarán compartiendo como invitados especiales Vitelio Toledo, de Villanueva para el Mundo Cuernavaca, César González, que ya lo conocen casi todos, ¿verdad?, de la Congregación del Norte, y un servidor. Va a ser el viernes 24, de 7:30 de la noche a 10 de la noche aproximadamente, y el sábado 25, empezamos en la mañana, no recuerdo si a las 10, 11, pero acabo de publicar en mi historia de Instagram el promo y lo voy a estar publicando en cuanto termine esta transmisión, así lo hacemos mejor. Le pongo finalizar y mando el promo del evento para que veas exactamente los horarios y la dirección, pero así a grandes rasgos es el sábado de 10, 11 a 2 de la tarde y luego de 4 a 9 de la noche. Es entrada libre, no les cobramos nada.
Lo único que tienen que hacer es buscar el tiempo y venir aquí. Traigan amigos, invitados, si son cristianos, para que se preparen y no se los chamaqueen. Si no son cristianos, para que resuelvan sus dudas. Habrá tiempos de preguntas y respuestas. Tienes amigos ateos, su papá tiene cara de eslabón perdido y a lo mejor está un poco confundido, escépticos, agnósticos, invítalos. No tenemos problema con que ellos vengan, al contrario, lo estamos haciendo también para ellos. Todo será compartido de forma respetuosa, no vamos a humillar a nadie, insultar, a pelear. Queremos simplemente enseñar cosas que mucha gente no sabe porque no son tan comunes. Se predica mucho humanismo y mucha motivación, pero pues se ha dejado de profundizar en algunos temas y por eso la gente luego cree toda esta bola de mentiras. Entonces va a estar bueno, ¿verdad? Serán mensajes muy profundos, muy pesados. Van a ser, el otro día les compartía a los pastores Vitelio y César el programa, 8 conferencias, cada conferencia de 50 minutos, entonces es mucho tiempo de enseñanzas, y 2 foros de preguntas y respuestas, o sea, 500 minutos de aprendizaje. Nos estamos poniendo de acuerdo para que todos los temas sean distintos, para que no repitamos absolutamente nada. Así que es un mega banquete el que te vas a llevar y es completamente gratis. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón si hemos sido legalistas de closet, creyendo que podíamos ser justos delante de ti a través de nuestras propias obras sin Jesús. Hoy reconocemos nuestra insuficiencia, Señor, y nos declaramos incapaces de ser autosuficientes. Sin ti la verdad es que nada podemos hacer. No podemos ni hacer el bien, ni tampoco podemos salvarnos. Por eso dile ahí en tu lugar: esta noche me vuelvo a ti, te reconozco en mi vida como mi Señor y Salvador. Perdóname por mis pecados, ven a reinar a mi vida, ven a gobernar en mi corazón. Quiero que tú habites en mí, que me llenes de la presencia de tu Espíritu Santo, de tu palabra, y que a través de una relación orgánica contigo, personal, yo pueda crecer en el conocimiento de ti, de tu voluntad, de tu persona, y tener la capacidad y el poder y la sabiduría para hacer tu voluntad. Que al mismo tiempo, Señor, mediante tu justicia, pueda obtener la salvación que yo no puedo ganar. Gracias por ese regalo inmerecido que tú nos das, que hoy aceptamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, no se tienen que registrar, es entrada libre, ahí los esperamos al Congreso. Para mañana sí, era previo registro, ya no hay boletos, mañana sí, ni vayan a la iglesia, pero sigan la transmisión mañana a las 9:15. Y el domingo les recuerdo que siempre transmito uno de los 2 servicios. Nos han preguntado y sí sigo transmitiendo. El pasado no transmití porque estuve fuera. Regularmente un domingo al mes me toca visitar alguna iglesia de Villanueva en Ciudad de México. Otro domingo a veces tenemos alguna salida, como este que fuimos a Hidalgo, y los otros estamos en casa. Y cuando estamos en casa, que son 2 o 3 domingos del mes mínimo, a veces son 4 cuando el mes tiene 5 domingos, transmitimos regularmente el primer servicio. Casi siempre es el de las 11 de la mañana, pero en esta ocasión será el de las 8:40 de la mañana, también para que lo sigan ahí. Y bueno, pasen bonita noche y estamos despedidos.